Y quiero empezar de esta manera. El libro de Apocalipsis, hermano, el libro de Apocalipsis. A ver, ahora vamos a empezar con una pregunta para toda la iglesia, los que están acá. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Apocalipsis? Una pregunta muy sencilla. A ver, ¿alguien dijo yo? 22, ¿quién dijo 22? Oh, el hermano Martín. Es cierto. El libro de Apocalipsis tiene 22 versículos, capítulos. Pero el libro de Apocalipsis es un libro que tiene mucha figura. De hecho, la mayoría hay pastores que no se atreven a predicar el libro de Apocalipsis a sus iglesias o la iglesia que pastorea, porque ellos dicen, no, es que se asusta la gente. ¿Cómo se va a asustar si son eventos que debemos saber antes de que nos partimos de esta tierra? El libro de Apocalipsis, hermano, es el último libro de la Biblia. Es una revelación de Jesucristo que reveló al apóstol Juan, pero es una revelación para toda la iglesia y para todo el mundo. Entonces el libro de Apocalipsis, hermano, es un libro que sin lugar a duda, también en el campo de la teología o especialmente en la escatología, algunos lo han interpretado de manera literal, otros han alegorizado este libro. Múltiples interpretaciones han surgido a lo largo de los 2 milenios que tiene la historia de la iglesia. La iglesia tiene casi más de 2000 años de historia. Entonces se define como 2 milenios de historia. Entonces el libro de Apocalipsis, hermano, habla acerca de los acontecimientos, pero el libro de Apocalipsis no está en orden cronológico. ¿Qué significa? No hay un orden de que podamos seguir, de que esto ocurre antes y esto después, sino que está variado, por la cual hay lo que revela Apocalipsis. Hay cosas que ocurrieron en el pasado y hay cosas que son del presente y hay cosas que son del futuro. De modo que no va a ser fácil entenderla. No va a ser fácil. Pero con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, y lo que hemos aprendido durante años, y con la ayuda de todos ustedes, vamos a ir paso a paso analizando qué es lo que Dios reveló en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, en inglés, si usted, los que han leído una Biblia en inglés, allí no dice Apocalipsis, allí dice revelación. Porque Apocalipsis significa revelación. Dije que esta es la introducción. Ahora, el libro de Apocalipsis fue escrito aproximadamente no tenemos un año específico. Algunos creen que fue escrito en el año 96, otros creen que fue escrito en el año 100 después de Cristo. Fue escrito por el apóstol Juan, no Juan el Bautista. El apóstol Juan, hermano de Jacobo, el discípulo muy amado. Ahora, nosotros creemos, de acuerdo al orden de lo que es el estudio, la historia, que Juan estaba alrededor del año 96 al año 97 después de Cristo. Ahora, Juan, ¿quién era Juan? Vamos a hablar un poco del autor. ¿Quién era Juan? Juan era un discípulo, era el más joven de todos los discípulos que el Señor llamó, o los 12 apóstoles. Juan era el más joven de todos. Juan es el último de los apóstoles que se había quedado después que Nerón, el gobernador de Roma, el emperador Nerón. Tengo que explicar esto. Yo sé que hay algunos nuevos, nunca han escuchado de eso, pero por eso vengan las enseñanzas y va a ir aprendiendo y acumulando conocimiento de lo que vamos a impartir a lo largo de este estudio que vamos a desarrollar. Nerón era un emperador romano. Algunos lo llaman el perverso de Nerón, porque cuando los discípulos se acercaron a Jesús, cuando salieron del templo y le dijeron, maestro, mira qué cosa, qué hermosa, qué grande en edificios son estos. Jesús le dice que llega tiempo donde no quedará piedra sobre piedra. Ahora, Jesús estaba dando una profecía sobre la destrucción del templo de Jerusalén, que tuvo lugar a duda cuando Nerón comandó el general Tito en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito, comandado por el emperador romano, que es Nerón, entró en el año 70, invadió todo Jerusalén y Jerusalén quedó destruido, todo el templo.
en ese momento lo que le llaman la dispersación del pueblo de Israel. Israel está regado por todo el mundo. Hay judíos en México, en Colombia, en Guatemala, en Estados Unidos. Israel está disperso en todo el mundo. La otra profecía es que cuando Israel llegaría a ser nación de nuevo, Israel tenía que retornar a su tierra y restaurar la lengua hebrea, que es el lenguaje de ellos. Entonces los judíos, en el año 2017, cuando el presidente Donald Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, igual hizo el presidente Jimmy Morales de Guatemala, reconoció y trasladó su embajada en Jerusalén, que oficialmente se reconoció como la capital de Israel. En otros países se desató la polémica, porque nadie quiere que Israel llegue a ser nación. Porque cuando el general Tito entra en el año 70 después de Cristo, destruyó el templo. Ahora, en el año hubo una convocación de las asambleas por la ONU en el 29 de noviembre del año 1947, después de la Segunda Guerra Mundial. Se convocó las asambleas de todas las naciones del mundo si alguien votaría para Israel llegar a ser nación de nuevo. Había llegado el voto 50-50. 50 votaron para que Israel recupere también su libertad, recupere también para que llegue a ser nación, y 50 dijeron que no. Pero ¿sabe cuál es la sorpresa? No sé si alguna vez ha escuchado, pero si no, hoy va a escuchar. Guatemala, un país centroamericano, no recuerdo el presidente que estaba en esa época, pero Guatemala era el último país que no había votado. Entonces la ONU, las asambleas, naciones, le preguntaron: Guatemala, ¿votas para que Israel sea nación o votas para que no? Oiga esto, bendito sea Guatemala. Porque Dios le dio una promesa al pueblo de Israel. Israel, que viene de la descendencia de Abraham. Abraham, sal de tu tierra. Yo voy a bendecir tu descendencia. El que bendice tu descendencia, yo lo voy a bendecir. El que maldiga, yo lo maldigo. Esa es la promesa de Dios a Israel. Cuando Guatemala decide, dice: yo voto para que Israel sea nación. En ese momento Israel recupera, hermano, de nuevo. Oficialmente Israel llega a ser nación de nuevo. Años, en el año 70 dejó, cuando los judíos fueron dispersados. Hasta en el año 29 de noviembre del año 1947, gracias a Guatemala, Israel hoy es nación. Y en el año 2017 se cumplieron los 70 años en que Israel recupera de nuevo oficialmente como nación. Por eso que Donald Trump trasladó su embajada a Estados Unidos en Jerusalén, porque ahora se ha reconocido como el capital de Israel. Aunque los palestinos no están de acuerdo. Dije que este es un estudio apocalíptico, o sea que hay cosas que usted nunca ha escuchado. Pero esto va a ser el inicio de lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de este libro. Hermano, ahora, ¿por qué estoy diciendo esta historia? Porque no podemos entender Apocalipsis si no entendemos Israel. Ahora bien, yo sé que ¿cuántos han escuchado ahí del Almolonga, Guatemala? ¿Han escuchado? Poco. Almolonga, la historia es muy triste, trágico. Estaba en perdición, hundido en la idolatría, en la brujería, en la hechicería. Lamentablemente la gente, por desconocer la historia, le atribuyen a un hombre: no, es que fulano de tal fue, oró y todo. No. Ahora le voy a explicar a la luz de la historia qué ocurrió en Almolonga. Guatemala, aproximadamente se cree que el 80% de los habitantes de Guatemala creen en Dios, o sea, son cristianos, ya sea católico o ya sea cristiano evangélico. Es una verdad. El problema es que el evangelio que llegó a nuestro país llegó enferma, no llegó una sana doctrina. Por eso que hay gente que dice que son cristianos, nunca no vemos un cambio de transformación en su vida, sigue haciendo lo mismo. Aunque están metidos 18, 20 años en la iglesia, nunca cambian.
sigan siendo los mismos chismosos, los mismos mentirosos, los mismos que abandonan a sus hijos y luego encuentran otro hijo y hacer cuántos hijos llaman ahorita. Lo mismo, no se ve en cambio. Pero eso dejamos a otro lado. Lo que ocurrió, Dios le dijo a Abraham, yo voy a bendecir al pueblo que bendiga a Israel. El que maldiga a Israel, yo lo voy a maldecir. Es una promesa de Dios. Guatemala le dio voto a Israel. Cuando Israel recupera eso, y Dios comenzó a bendecir a Guatemala, aunque no lo creas. Científicos rusos, europeos, estadounidenses han viajado al Molonga, Guatemala, para evaluar la tierra, que hay en la tierra, por qué produce la zanahoria de 27 libras, repollos grandes así, la papa de 25 libras. Muchos documentales, científicos documentales han ido al Molonga y han averiguado qué pasó. Lo que pasó es que hubo un hombre que oró. No. Dios escuchó la oración de ese hombre y como hay una promesa sobre Israel, el que bendiga a Israel, Dios comenzó a bendecir Guatemala de esa forma. Porque los científicos llegaron a la conclusión que solo en 2 países hay zanahoria de esa altura grande. Solo al Molonga, Guatemala, y solo en Israel. Y nadie más. Históricamente, algunos dicen Israel, Guatemala, el pequeño Israel. Históricamente. ¿Por qué? La bendición de Dios que fluye en una parte de Guatemala. Gracias porque hace más de 70 años un presidente le dio voto al pueblo de Dios. El problema es que nosotros no sabemos aprovechar eso. Hay una bendición que Dios tiene para Guatemala. El problema es que está enfermo la iglesia en Guatemala. Enferma. Doctrinalmente, teológicamente, está enferma. Porque no vemos cambio. Ahora, no es que estoy hablando, estoy dando la introducción del libro Apocalipsis. Ni siquiera hemos leído un verso, no, que es lo que nos espera. Entonces, esta es la historia que nos conecta, que Israel es el reloj profético de Dios. Cuando se cumplieron los 70 años, en Canadá muchos judíos cerraron su fábrica y retornan a su tierra. El tercer templo está en camino, en construcción, y están preparadas las vacas rojas para sacrificar. Pero como el Mesías, ellos rechazaron a Cristo, ellos están esperando el Mesías que vendrá sobre el caballo, y ese va a ser el anticristo. Nosotros estamos viviendo tiempo extra. Cristo viene y está a la puerta. Israel ya cumplió los 70 años y ahora Israel está retornando a su tierra. Nosotros hicimos una aquí ¿cuántos conocen la 22? ¿Alguien conoce la 22? Antes de llegar a la Prospect, donde hicieron el puente, el túnel que conecta la Prospect con Neja Albany, Indiana. ¿Han ido por allá? ¿No? No han ido por allá. Cruzas en un túnel, es como lo mismo que hay, nomás que se paga. Hay cámaras antes de entrar al túnel, hay cámaras, pero te conecta hasta Neja Albany o hasta Jeffersonville, Indiana, te conecta. Entonces, antes de eso, por la 22, le llaman la 22, todo lo que va por la Brownsboro Road, que conecta hasta con la, ¿cómo se llama? Donde está la Rosita. Que conecta con la Westport Road. Allí hay un templo judío. Nosotros hicimos un trabajo hace como 3 años o 2 años, no mal recuerdo. Los niños, los hijos de los judíos que nacen acá, en ese templo, allí dice templo judío, ellos celebran sus años nuevos en el 9 de septiembre, lo que le llaman la Rosh Hashanah, el año nuevo, porque ellos celebran muchas fiestas que están en la Biblia, algo que nosotros no celebramos, porque nosotros no somos judíos, somos gentiles. Entonces yo vi, allí ellos celebraron, pero lo que me llamó la atención es que cuando los niños salen de la escuela, allí pasa un autobús. Entonces yo le dije a mi patrón, que era un mexicano en esa época, yo le dije, ¿pero por qué los niños quedan acá? Y ahí estaban unas maestras y lo metieron a un aula. Lo que pasa, entonces él le preguntó al encargado del templo judío, dice, lo que pasa es que los niños que están naciendo acá
se les está enseñando hebreo, porque los padres están decidiendo regresar a su tierra. Y esto es lo que dice la profecía, que Israel, todos los judíos, tienen que retornar a su tierra y recuperar la lengua hebrea. Cada judío que vivió en muchos años extranjero y ahora que retorna a Israel, hay escuelas hebreas allá en Jerusalén, en muchas partes de Israel. Entonces ellos entran para aprender hebreo y recuperar su lengua materna, porque esa es la profecía para ellos, y eso se está cumpliendo. La gente no se está dando cuenta de eso, no menos nosotros, hermanos. Nosotros venimos a trabajar, nunca hemos leído la Biblia. Israel está retornando a su tierra, porque en el año 70 el general Tito destruyó el templo. Hasta esta época, entonces vinieron los musulmanes y pusieron en el lugar del templo, le pusieron ellos sus mosquitos, lo que llaman, pusieron en el templo. Ahora Israel quiere construir, pero ahí está. La única manera es desatar una guerra entre Israel y palestinos que han venido peleando por Jerusalén durante años, porque los palestinos son descendientes de Ismael. Ismael, hijo de quién era. No me digan ustedes que los estudiantes de teología no han leído. ¿Ah? Jacob, dijo la hermana, no. Recuerden que Dios le dice a Abraham: Abraham, te voy a dar un hijo. Sara, te voy a bendecir estéril. Dios le da la promesa, tenía que nacer Isaac. Sara se desespera y dice: no, ya mi señor es viejo. Y Sara tenía una esclava, Agar, y le da a Agar a Abraham, y en consecuencia de eso nace Ismael. Ismael es el padre de los árabes. Los árabes vienen de la línea de Ismael, mientras que Dios le dijo: no, la hija de la esclava no va a heredar, sino la hijo de la promesa. Isaac es la promesa. Isaac viene los judíos y de Ismael vienen los árabes, y todos son hermanos, medio hermano. Por eso que ellos vienen en guerra. Los palestinos dicen: no, nosotros somos los primogénitos, nosotros queremos a Jerusalén. Israel dice: no, y pelean. Pero es que Jerusalén se lo entregó Dios a los descendientes de Abraham, son el pueblo judío. ¿Están aquí? Es extenso, ¿no? Apenas hemos leído un verso, lo que nos espera en el camino. Entonces, destruyó hasta ahorita. El pueblo está construyendo el templo, dice: ya viene el Mesías, ya viene el Mesías, Mashiach, ven. Los judíos están orando, ven. Pero es que ellos rechazaron a Cristo. Lo que están esperando es el anticristo cuando aparece. Están orando el muro de los lamentos. Cuando pasan lo documental, ahí hay rabinos judíos, están orando, están clamando, haciendo ruego: ven Mesías, ven. Rechazaron al Mesías, y ahora les espera una sorpresa al anticristo. Ahora ellos están. Yo estaba viendo las noticias, porque a mí me gusta ver la noticia para ver qué está pasando alrededor del mundo, para ir interpretando textos bíblicos que apuntan la segunda venida de Cristo. Entonces llegaron maquinarias grandísimas en Jerusalén. Yo vi el documental. Algunos especularon, dijeron: están construyendo un túnel abajo donde van a construir el templo, porque allí quieren guardar armamentos, bombas, para que cuando comience la tercera guerra mundial. Cuando dijeron que Rusia invadió Ucrania, toda la gente dice: wow, tercera guerra mundial. No, lo que pasa es que hay que ver la perspectiva profética de las naciones. Si escucha usted de las noticias que dice: están atacando a Israel, allí sí prepárase, porque Israel es el reloj profético de Dios. Si dice que Rusia atacó a Ucrania, puede ser una guerra fría, inicio puede ser. Pero si dice que Rusia o Irán o los Emiratos Árabes Unidos están atacando a Israel, prepárase, porque es el comienzo de los grandes acontecimientos. Y en ese momento, cualquier momento, Cristo levantará su iglesia. Esto es la verdad, esto es lo que la profecía apunta. Porque Israel, cuando yo vi la maquinaria, grandísimo, están a punto de comenzar el tercer templo. Ahora está la introducción. El primer templo, ¿quién lo construyó? No, pero con fuerza, así no escucho yo. Salomón.
El primer templo fue construido por Salomón, fue destruido cuando el imperio, los babilónicos y los sirios entraron, destruyeron. Y luego cuando cuando Israel retorna a su tierra de nuevo, Nehemías y Esdras, Artajerjes, todos los profetas como es Malaquías, los profetas Zacarías comenzaron a construir el muro, a construir el templo de nuevo. Y el segundo templo se construyó por Herodes el Grande en el año 19 antes de Cristo. Y fue destruido en el año 70 después de Cristo. Hasta ahí Israel ya no tiene templo. Hay sinagogas, pero templo ya no hay. Ahora ellos están construyendo el tercer templo, donde se sentará el anticristo como el Mesías. Ahora bien, porque ella fue a dar esta vuelta de historia, porque sé que algunos no saben, y por eso queremos entrar. Entonces, Nerón era el emperador romano, envió al general Tito. Pero eso ocurrió en el año 70. Cuando Nerón, yo creo que Nerón estaba loco, porque Nerón tenía tanta avaricia al poder, al igual que los emperadores de hoy, hay avaricia de poder, de tomar el control de las religiones del mundo económico, y eso es lo que el anticristo necesita, que tenga el poder económico, político, religioso, y que tenga el poder por eso. Cuando el anticristo establece su sistema, él va a tener todo el control sobre la tecnología cuando aparece. Y de hecho, hay una parte de Europa donde ya están preparando las microchips. De hecho, Bill Gates, por eso no falten los estudios de Apocalipsis. Bill Gates, que es uno de los magnates que forma parte del grupo de élite de los millonarios que controla el mundo, él dice que muy pronto se desaparecerá la moneda, o sea, el billete efectivo. Dice él, pronto esto ya no, sino que implantará un sistema en la mano, porque ahí dicen ellos, hay mucho robo, hay mucha corrupción, entonces para que termine la corrupción, vamos a implantar un chip. ¿Para qué? Solo esa persona tiene acceso a entrar al banco, a su casa, a su carro, todo, va a ser todo electrónico, dijo Bill Gates, uno de los que forma parte de la élite que controla el mundo. Eso significa que ellos están tramando ya. Hermano, nosotros ni cuenta nos damos, nosotros trabajamos y venimos a la iglesia a cantar un rato y nos vamos a dormir. Pero Bill Gates forma parte del comando élite que controla el mundo. También están provocando una hambruna terrible. Si no entiende qué es hambruna, es muy sencillo, hambre. Viene un hambre terrible sobre la tierra. Ya estamos viendo hambre en la tierra. Y eso va a ser muy fuerte. Así que yo les animo a que no falten estos estudios. Entonces, cuando Nerón estaba gobernando Roma y comenzó a ver toda la llanura, la hermosura, el poder que estaba teniendo este hombre, y quemó Roma. Cuando él vio que Roma estaba quemando, entonces él culpó a los cristianos. Él dijo, fueron los cristianos que quemaron Roma, y desató la guerra. Y comenzaron a perseguir a los cristianos. Por eso que la iglesia tuvo que huirse, esconderse. ¿Por qué? Porque empezó la persecución de muerte ejecutado. En el año 66 muere el apóstol Pedro. ¿A ver cómo muere él? Él muere crucificado de boca abajo. O sea, crucificaron a Jesús igual que Jesús, pero él muere con la cabeza abajo. En el año 67 Pablo llega a Roma y allí lo ejecutaron, lo cortaron la cabeza. O sea, todo en el año 70 para atrás, los apóstoles habían muerto. Todos fueron ejecutados, martirizados. El único que había quedado era el apóstol Juan. Pero cuando vieron Juan, el apóstol Juan había quedado, ya estaba anciano. Entonces él predicaba el evangelio, daba testimonio de Cristo. Jesucristo era el rey, era el salvador, era el cordero. Y cuando entonces lo arrestaron a Juan, Juan fue arrestado. Y Juan fue arrestado y Juan estuvo en la cárcel. Entonces en el año 90, entre el año 93 al año 97 estaba gobernando lo que llaman de Rociano, el emperador romano. Antes los emperadores llevaban siempre un anillo. Y ellos juraban por el anillo. Es como cuando juran por el anillo, es como firmar un acta, firmar un papel.
Es como los presidentes cuando quieren firmar una ley, ellos firman. En aquella época no se firmaba, era el anillo. De Rociano juró por su anillo y dijo: Juan, si pasas, escuchen esto, hermano, aproximadamente 697 metros de una piscina de aceite caliente con una temperatura incalculable. Yo no sé mucho de metros, pero ha de estar largo, ¿no? 697 metros, ha de estar desde allá para allá, metros, demasiado largo, piscina de aceite hirviendo. De Rociano dice: no te mato, juro por el anillo, si pasas vivo en este aceite no te mataré, dijo. Y Cristo, como Jesús ya había preservado la vida de Juan para el final, para escribir Apocalipsis, porque Juan es el autor de Apocalipsis. Entonces De Rociano juró y dijo: no te mato. ¿Sabe qué pasó? Juan, el apóstol Juan, el anciano Juan, pasó caminando en 697 metros de largo este aceite hirviendo. Ahora, cocineros que trabajan en restaurantes, ¿alguna vez se ha quemado con aceite cuando está cocinando? O las hermanas. Duele, ¿verdad? Duele. Estamos hablando de 697 metros de largo y como más de 1 metro de profundidad, con una temperatura incalculable. Juan comenzó a caminar cantando, sirviendo fielmente a Cristo, y todos estaban viendo allí: wow, ya se va a quemar, se va a hundir. Y se hundió Juan todo. Básicamente pasó nadando en el aceite y dijeron: se murió Juan. Pero cuando vieron que Juan salía casi al final del aceite, De Rociano dijo: pero este hombre, ¿de qué está hecho este hombre? El poder de Jesucristo protegió a Juan para preservarlo, para escribir la revelación de Apocalipsis. Wow. Jesús lo preservó. Y cuando Juan sale, escuchen esto, hermano, cuando Juan sale del aceite, ningún rasguño, ni una quemadura. Ahora, yo conocí, ese es un milagro sobrenatural de Dios. Yo conocí una persona en Guatemala. ¿Cuántos conocen el chicharrín o chicharrón? ¿Sí conocen, no? Es que son de Guatemala, ¿saben? A mí me gustaba cuando era niño. Había una persona cerca donde nosotros vivimos. Él se dedicaba a hacer platanina, a hacer chicharrín, todo eso. Y el aceite tiene que estar hirviendo, porque cuando él tira esa cosita de chicharrín, solito se hace bola o se explota. Entonces tenía, pero una hija de él estaba cerquita y estaban jugando, y la niña cayó su mano en el sartén de aceite con una temperatura impresionante. ¿Sabe qué pasó? Lo llevaron al hospital. La niña quedó por vida así. Quedó por vida así. La niña quedó por vida así. Sus dedos no puede abrir. Los médicos no pusieron nada. ¿Por qué? Porque el aceite lo quemó todo y ella quedó así. Y cuando ella quería agarrar algo, lo agarraba así. Yo lo vi. Ella quedaba así. Porque tenían una tienda y pues su papá se dedicaban a hacer eso. Pero un descuido, la niña cayó en el aceite y toda esta se quemadura por el aceite. ¿Por qué le estoy diciendo esa historia? Porque cuando Juan cruzó el aceite no hubo rasguño, nada. Porque Jesús había prometido preservarlo para el tiempo final. Él iba a ser el autor de escribir la revelación de Apocalipsis. Dios ha hecho milagros, hermano. Yo no sé qué tanto milagro has visto, yo no sé, pero una es lo que estoy diciendo, que no lo vimos, pero que fue real. Pero los milagros son reales. Los milagros son reales. Yo no sé si qué tan cierto sea, pero un hermano me contó años atrás que dice que un familiar de él fue imputado, su pie lo cortaron, y el hermano de él estuvo llorando y le creía a Dios. Me quitaron los médicos un pie, pero Señor, tú puedes poner mi pie de nuevo. Y tuvieron que enterrar. Cuando lo quitaron, tuvieron que enterrar. Y lo que me impresiona, dice que cuando ellos oraron y le creyeron a Dios, cuando él amaneció, tenía puesto la pierna.
Y dice que fueron los doctores a escarbar donde habían hecho el pie, ya no estaba, estaba sano, y la persona de nuevo con su pierna. Esos son milagros sobrenaturales que uno cuesta creerlo, pero para Dios no hay nada imposible. El problema es que nos cuesta creer. Nos cuesta creer, por eso que no vemos estas cosas. Pero el punto es, Juan pasó entonces como había entonces el emperador romano de Rociano había jurado por su anillo de no matar a Juan, tenía que cumplir. Entonces, ¿qué pasó? Ahora sí, aquí ya entramos a Apocalipsis. Lo enviaron a la isla de Patmos. O sea, lo enviaron a Juan. Bueno, Juan, como no te pasó nada en la piscina de aceite, te vamos a enviar. Y lo enviaron a la isla de Patmos. Oiga, hermano, esto es impresionante. Los historiadores dicen que Juan estuvo como 2 años en la isla de Patmos, cerca del mar Egeo. La pregunta es, allí se debate en teología eso. No sé si los hermanos que están estudiando, vamos a llegar a ese punto. No sé cuánto han estudiado sobre Apocalipsis, pero en teología se debate eso. ¿Por qué se debate? Porque los historiadores dicen que en la isla de Patmos era frío. Cuando se hace un frío, nadie puede soportar. Y cuando se hace una temperatura impresionante, insoportable, que, dicen los historiadores, que ni las serpientes vivían en la isla de Patmos. ¡Ja! Eso significa que era una isla seca, muerta, sin vida. Y allí dejaron a Juan perdido en la isla de Patmos. Estuvo 2 años. Ahora usted dirá, hermano, ¿y cuál es el debate en la teología entonces? ¿Quieren saber cuál es el debate en la teología? El debate de la teología es ¿cómo sobrevivió Juan 2 años si no había agua, nada? ¿Cómo comió? 2 años. ¿Se puede vivir una persona 2 años sin comer nada? ¿Ah? ¿Qué piensan ustedes? Aquí viene el debate. Esta es la introducción, le dije. El debate de la teología dice, la mayoría de los eruditos, la mayoría de los exegéticas, los teólogos, los eruditos, los exegéticas, dicen ellos que Cristo tuvo que enviar ángeles a alimentar a Juan, como envió a alimentar, ¿cómo se llama el profeta que estaba en el arroyo y que los cuervos llevaban su comida? Ah, qué bueno que hay estudiantes acá, así no batalla uno. El profeta Elías fue alimentado por los cuervos, estaba en el arroyo, Dios le dio la orden, cuervos llevan comida a mi siervo que está orando allí. Igual cuando Elías quedó durmiendo bajo un enebro, vino un ángel con una torta. Profetas, que yo tengo preguntas para Elías cuando llegamos al cielo. ¿Por qué se quedó durmiendo en el desierto? ¿Por qué no fue a otro lado? ¿Por qué en el desierto? Entonces, algunos aquí, la teología, los historiadores, los teólogos dicen que Juan fue alimentado por ángeles. Otros dicen que cayó maná del cielo como cayó cuando Israel entró en Canaán. O sea, allí está el debate. Y a mí me gusta, por eso a mí me gusta cuando la gente tiene conocimiento. Uno dice, ¿qué piensas tú de eso? Bueno, el historiador dice esto, bueno, la teología dice esto. Y uno comienza a ver, pero tú le preguntas a alguien que ni ha leído Apocalipsis, no va a saber de eso. Entonces uno aprende, uno nada. Pero a mí me gusta hablar con ese tipo de gente que tiene mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque uno aprende, hermano. Yo aprendo. Aprendo de muchos amigos que saben más que uno y que están muy avanzados en su teología, en su interpretación, en su hermenéutica, avanzadísimo, que tienen una licenciatura en teología, algunos tienen un doctorado, una maestría. Impresionante, esa gente está lleno de conocimiento. Y nosotros vamos atrás, paso lento, pero vamos atrás, porque nunca termina el fin del estudio. Entonces algunos dicen que Juan, ahora aquí vienen los puntos. Juan estaba en la isla de Patmos, donde no vivía ni la serpiente. Ahora sí, hermano, Apocalipsis 1:1, que no sé dónde vamos a terminar esta noche. Ya le di mucha información. Así que ya tiene la información. Cuando usted le toca, da esa información. Ojalá que ya se les quedó algo. Ok, dice, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Como este es estudio, así vamos a ir despacio. ¿Para qué Jesucristo le reveló a los siervos? ¿Qué le reveló? Las cosas
¿Que deben qué? No, pero miren acá, hermano. Aquí. Porque aquí vamos a desglosar, no nada más de leer. Si nomás lo vamos a leer, en este caso mejor léela en su casa. No, pero aquí vamos a aprender a estudiarla juntos, sacar principios, sacar interpretación en el texto. Ahora, punto número 1. ¿Para qué Jesucristo le manifestó a su siervo? ¿Para qué reveló a su siervo? ¿Para qué? Y dice, reveló a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué entiende usted de la palabra pronto? ¿Qué entiende de la palabra pronto? Comente. ¿Qué entiende de la palabra pronto? ¿Ah? Pronto. Ya está cerca. Ahora yo voy a dar una definición. Si usted no habla, ahí tenemos al copastor que va a responder por ustedes. Oye, pronto, la palabra pronto, cuando lo buscamos en su terminología en un diccionario, está hablando de un tiempo no muy cercano ni muy lejano. O sea, la palabra pronto puede ocurrir hoy, mañana, a 1 año, a 2 años, a 10 años. Pronto es una palabra que se utiliza indeciso. ¿En qué sentido? En que esa palabra pronto es que un tiempo no muy lejano ni muy cercano, pero que pronto ocurrirá. ¿Capta la idea? Pronto, no muy cercano ni muy lejano, pero pronto ocurrirá. Este pronto puede ser mañana, este pronto puede ser el próximo año, este pronto puede ser, no sé, pero ese pronto ocurre en el momento que usted y yo menos lo esperamos. ¿Que deben ocurrir qué? Pronto. Y declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Aparece un ángel y le dice: Juan, tranquilo Juan, el Señor te va a revelar las cosas que deben ocurrir pronto. 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. ¿Quién había dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo? ¿Quién? ¿El ángel o Juan? Ya ves que sí es fácil interpretar cuando usamos la mente. ¿Quién? ¿El ángel o Juan? Juan había dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que has visto. ¿Qué vio Juan? ¿Qué vio Juan? Juan vio todo lo que está escrito acá, que no sé cuándo terminamos nosotros. 3, bienaventurado el que lee. ¿Qué entiende usted de la palabra bienaventurado? Esta es una enseñanza, hermano. Aquí vamos a acudir toda la mente. Todo. ¿Qué es bienaventurado? Dichoso. 2 veces dichoso. O sea, escuche. Ahora, ¿a quién se le está diciendo eso? El que lee. O sea, si tú lees, si yo leo Apocalipsis, ¿soy qué? Dicho, bienaventurado. Entonces pregunto, ¿hay algún dichoso acá? Si estás leyendo, eres dichoso. Pero si no estás leyendo, no. Porque dice, bienaventurado el que lee. O sea, cuando yo leo Apocalipsis, soy dichoso. Soy bienaventurado. Y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Cuál profecía? Que oye. Escuche. No solamente soy bienaventurado por leer. También soy bienaventurado porque lo oigo, las palabras de esta profecía. Cuando tú lo lees, lo estás oyendo, ¿sí o no? O alguien lo lee y igual lo estás escuchando, oyendo. Guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está. Otra vez entramos en la palabra pronto. Cerca y pronto es un paralelismo, es un paralelo, es un sinónimo. Los que entraron en la escuela, hay lo que le llaman antónimos, sinónimos, un montón de cosas. Yo nunca aprendí eso, aquí aprendí cuando estoy leyendo Biblia.
porque hay palabras que son antónimos, sinónimos. Por ello le digo a los hermanos, si tú nunca practicas el español, te vas a quedar ahí todos los benditos años que Dios te va a dar en la tierra, si no practicas. Hay gente que dice, es que yo no expreso bien el español, y estás aprendiendo. Estás leyendo para aprender y masticar bien. Si no, ahí te vas a quedar. Guarda las cosas que en ella escrita, porque el tiempo está cerca. La palabra cerca es lo mismo que pronto. Cerca. Ahora, si lo entendemos literalmente, por ejemplo, el hermano, ¿está lejos de mí o está cerca? Y la hermana Tania, ¿está cerca o lejos? Un poco lejos, ¿no? Pero ¿quién está más cerca acá? Entonces, cuando dice cerca, ¿qué está diciendo? Que está cerca. O sea, todo lo que el Apocalipsis dice está cerca de cumplirse. O sea, está tan cerquita que puede ocurrir mañana. Cerca. Acá está la idea. 4. Juan, aquí viene Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. 7. Vamos a entrar un poco. De todas maneras, no vamos a terminar el capítulo 1 hoy. Ya di toda la historia, Nerón y que Guatemala dio voto. Wow. Si no se les quedó nada, mira la transmisión y dale un like para que Facebook publique eso. Ok. 7 iglesias. En numerología, escucha esto, en numerología, la palabra 7 es solo voy a hablar del número. En numerología bíblica, en hermenéutica se estudia lo que es numerología, las figuras retóricas, metáforas, similes, un montón de cosas. Pero en numerología, la palabra 7 es el número perfecto de Dios. ¿En qué día Dios hizo al hombre? No, yo vi que hablaste. ¿En qué día Dios hizo al hombre? No, Señor, ayúdame a tener, porque veo que aquí hay mucha necesidad de estudiar Biblia. ¿No han leído Génesis? ¿En qué día Dios hizo al hombre? No, estudiantes, no. Hermana Tania, ¿en qué día? ¿En qué? ¿No saben qué día? No. El tercer día Dios hizo todo, puso división entre todo, hizo el mar. En cuarto día hizo lo que le llaman el cuerpo celeste, los planetas. En el sexto día. Y en el sexto día crió Dios al hombre. Memoricen, porque eso se va a preguntar cuando lleguemos a Apocalipsis 8. ¿En qué día hizo Dios al hombre? Ay, ahora sí ya se les quedó. Ahora, hermano, escuchen esto. Presta atención, por favor. Y luego uno pregunta, no se les queda porque a veces no prestan atención. Número 7, ¿en qué día descansó Dios? Es lo que le llaman el Shabbat. No hablar del Shabbat hoy, porque eso lo vamos a ver, creo que en el 14 o el 15, no sé en dónde vamos a ver el Shabbat. Cuando Dios recuperará Shabbat de nuevo. El día sábado, el reposo. Dios descansó en el séptimo día, porque el número 7 es el número perfecto de Dios. Pero en numerología tiene figuras y tiene puntos escatológicos. Para Dios un día es como ¿qué? Martín Hernández, para Dios un día es como eso, ya ves que sí son estudiantes. Para Dios un día es como 1000 años. Entonces, un día para Dios, ¿cuánto es? 1000 años. Entonces, aquí vamos a ver, en la escatología se estudia eso, que cuando Cristo arrebata su iglesia, que vamos a ver eso más adelante, habrá 7 años de tribulación, pero está dividido. 3 años y medio donde el anticristo reinará como príncipe, y 3 años y medio donde desarrollará su carácter diabólico, porque es Satanás encarnado en el anticristo. El anticristo será una persona, no será un monstruo. No, será una persona. El diablo se encarnará en la persona del anticristo. Entonces el número 7 es cuando Dios descansó. Ahora, en la numerología se cree que el hombre, no la tierra tiene millones de años.
el hombre tiene como 6,000 años en la tierra, en numerología. Porque el séptimo año, el 7 días, en el séptimo día Dios descansó, y entonces 7 años serían 7,000 años. Cuando la iglesia, cuando regresamos de nuevo a la tierra, entremos lo que es el milenio. ¿Cuántos años lleva un milenio? ¿Cuántos años lleva un milenio? 1000. Exacto. Entonces el número 7 es el número perfecto de Dios. Por eso, ¿en qué año, en qué día crió Dios al hombre? No. Sexto día, que es el número 6. Ahora pregunto, ¿qué número tendrá él? ¿Cuál es el número de la bestia o el número del anticristo? 66, porque será número de hombre. ¿Se dan cuenta los misterios que uno puede descifrar? En el sexto día crió Dios al hombre, y la marca del anticristo será 666. Ese es el número del hombre. Porque el número 7 es el número perfecto de Dios. Cuando la iglesia estará 7 años arriba y regresa de nuevo. Y en el séptimo día, que serían 7,000 años en completa, que va a ser el milenio. 1000 años estaremos en el milenio. Esto va a ser glorioso, hermano. No, si apenas estamos descifrando una parte. Juan y las 7 iglesias. Ahora, ¿las 7 iglesias existieron? Sí. Las 7 iglesias son las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, que hoy, según la mapa, la figura mapa, hoy se conoce como la Turquía. O sea, en esa época se llamaba Asia Menor, pero hoy, donde estaban esas 7 iglesias, lo conocemos como la Turquía. Ahora, ¿estas 7 iglesias existieron? Sí. Y vamos a ver las características de uno por uno cuando vamos avanzando. Estas 7 iglesias existieron, dice que están en Asia. Gracias, paz a vosotros, del que es y el que era, el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. 7 espíritus, ¿cómo que Dios tiene 7 espíritus? ¿Sabes qué? ¿En qué capítulo vamos a explicar esos 7 espíritus? Creo que en el 11. Dice, y los 7 espíritus, no, en el 5, los 7 espíritus de Dios que están sobre toda la tierra. Dice, vamos a explicar qué es eso, porque esa es una figura. Yo solo quiero llegar al 7 hoy, ya quiero terminar ya. Me queda 10 minutos nada más. 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Escuchen. Jesucristo, el testigo fiel. Gracias, Jesús, por venir por nosotros. El primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa eso? Fue entre todos los que habían muerto desde Adán, fue el primero que murió y resucitó. Ahora usted dirá, hermano, pero Lázaro, no. Lázaro no resucitó, resucitó. ¿Se acuerda de la enseñanza que di? ¿Qué significa que resucitó? ¿Pero qué significa? Ya ves que por eso ponga atención. Ok. Ahora voy a explicar eso. ¿Por qué cuando Lázaro muere, Cristo lo resucitó? Pero en griego se llama resuctó, resurrección. Porque él resucitó, pero volvió a morir de nuevo. ¿Sí o no? Entonces no fue resurrección. Porque resurrección significa alguien que resucita y jamás vuelve a morir. Eso es resurrección. Por eso la Biblia dice que los muertos, dice, el primogénito de los muertos. ¿Por qué dice? Porque fue el primero en resucitar, jamás volver a morir. ¡Ja! Ahora, hermano, ¿cuál es la esperanza suya y el mío? Si Jesús resucitó, la resurrección de Cristo es la garantía de la resurrección de los que mueren en Cristo. Si Cristo resucitó, tú y yo nos vamos a resucitar de nuevo, pero nunca más volveremos a morir. Eso es resurrección.
La hija de viuda de Naín fue que Jesús lo resucitó, pero ellos volvieron a morir. La hija de Jairo resucitó, pero volvieron a morir. El niño que Elías resucitó volvió a morir. El niño que Eliseo también, la hija de la tsunamita volvió a morir. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es el primogénito. O sea, fue el primero en resucitar y jamás morir. Ahora entiende la idea. Ya ves que así se aprende. Capte la idea. Ahorita cuando les toca a usted un día predicar, ya tiene una idea por qué significa el primogénito de los muertos y soberano rey de la tierra. O sea, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, el ángel aparece y le da descripciones. Aprende esa frase: descripciones de Jesús. Descripciones. Número uno, está describiendo que él es testigo fiel, que es fiel. Número dos, que él fue el primogénito en resucitar entre los muertos desde Adán hasta el tiempo de Cristo. Y el soberano de los reyes de la tierra. O sea, Jesús es el soberano. O sea, no hay un rey superior que Jesús. Él es el rey que tiene el control sobre la tierra, sobre el cielo, sobre todos los reyes de la tierra. ¿Sabían ustedes que la Biblia dice que Dios, cuando uno piensa, ¿por qué Dios puso ese presidente en Guatemala? La Biblia dice que Dios pone reyes y quita reyes. Yo estaba analizando eso, alguien me hizo una pregunta. No, ya creo que ya vamos a terminar, ya se nos fue el tiempo. Pero escuchen, ¿por qué Dios le dio un presidente a Guatemala, México, todo eso? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces tenemos un presidente que nosotros merecemos. Han hecho muchas cosas en nuestro país, porque nosotros también no somos íntegros. Mentimos, robamos, engañamos. También somos. ¿Sabes cómo entra la corrupción? No vine a hablar de política, pero le voy a dar un consejo a los padres. La corrupción nace de esta manera. Si yo le digo a mi hijo, mi hijo, te doy $5 y quiero que vayas a comprar una libra de azúcar o un kilo de azúcar, que vamos a suponer que la libra de azúcar vale $3. ¿Cuánto cambio me tiene que traer el niño? 2. Pero ¿qué pasa con los padres? Le da 5 y ya no le pide el cambio. Oh, gracias, mi hijo. O la mamá, y empieza a usar el azúcar y no le preguntó el cambio. Entonces el niño crece con esa mentalidad, que un poco para acá, pero el resto es para él, y así crece la corrupción. O sea, un poco le doy al pueblo, pero el resto es para mí, dicen. Porque fueron filosóficamente entrenados de esa manera. Entrena a tu hijo. Mi hijo, lo siento. Papá, es que saqué un dulce. ¿Con qué permiso, mi hijo? No, pero $1. No, me tienes que preguntar a ver si yo te doy $1 para un dulce o no. Hay que entrenar con valores. Pero es que hay mucha corrupción, mucha mentira. Hay jóvenes que tienen 20 años, todavía el papá los mantiene, y ya tienen mujer, y ya tienen... No. ¿Por qué? Porque los padres no le enseñaron cómo ganar la vida desde temprana edad. Hay que enseñar eso. Yo doy gracias a Dios que tuve un papá estricto, que él tenía dinero, pero no nos compraba zapatos. Dice, ¿tú quieres caminar con zapatos? Tienes que trabajar para que aprendas. Wow. Y uno dice, qué mal papá. No, nos estaba enseñando valores, cómo enfrentar la vida, cómo ganar las cosas con el sudor de la frente, y así, cuando uno crezca, no sea un ladrón, un mentiroso. No les gustó, ¿verdad? Pero es un consejo gratis. Nuestros pecados, Oscar, dale palma al Señor, ya vamos a terminar. El soberano rey de la tierra, el que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo se llama la figura que Juan describe así? ¿Cómo se llama el que lavó nuestro pecado con su sangre? No, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo lo describe Juan? Cuando Juan el Bautista estaba bautizando y cuando Jesús se acerca, he ahí, ¿qué dijo? ¿Qué palabras usó? El Cordero de Dios que quita, ¿qué? El pecado del mundo. Juan está dando una descripción, el Cordero que fue inmolado en la cruz, y ahora ese Cordero nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Por eso yo no sé por qué piden a María que perdona sus pecados si la Biblia es tan clara. ¿Quién lavó nuestros pecados? Con su. ¿Por qué piden a San Tadeo, que San Pedro, que San Judas? La Biblia es tan clara y aquí no hay que hacer una exegética para entender. ¿Quién lavó nuestro pecado? Cristo. ¿Con qué? Con su sangre. El que anda pidiendo a San Tadeo, a San Pedro que perdone su pecado está quizás más aumentado. ¿Por qué? Porque lo que hacen es dar una irreverencia
a lo que la Biblia ha dicho. La Biblia dice que el único que perdona es Cristo. Y se acabó. Terminamos en el 7, solo vamos a leer porque ya nos vamos. 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Qué significa? Usted es rey. Usted es un rey. ¿Qué significa sacerdotes? El tiempo ya se me va, solo voy a explicar sacerdote. ¿Qué significa? ¿Saben que los únicos que entraban a la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, quiénes eran? Los sacerdotes. Ahora, ¿por qué dice que nosotros? Porque cuando Cristo murió, el velo del templo, ¿qué? Se rasgó, porque para entrar al lugar santísimo había un velo, entonces no podían entrar. Cuando Cristo muere y se rasgó el velo, y en otras palabras, era símbolo que Jesucristo abrió la entrada para que todo pecador entra en la presencia de Dios arrepentido, no con pecado, arrepentido. ¿Capta la idea? Bueno, ya nos vamos. Padre, Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 7. Y aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que traspasaron y todo linaje de la tierra harán lamentación por Él. Y sí, amén. Aquí hablando de su segunda venida. Pero que ya me terminó el tiempo, yo quería llegar en el verso 7. Sí, el 8, porque si usted tiene en su Biblia, así vamos a hacer. Ves que está dividido. El 8 termina una sección, el 9 empieza y termina. Eso lo vamos a empezar para la siguiente enseñanza. Entonces terminamos en el 7 y el 8, pero dice: y aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que traspasaron y todo linaje de la tierra harán lamentación. ¿Por qué dice todo el linaje de la tierra? La gente que no van a entrar en el reino, la gente que no van a ser salva. Van a ver cuando Cristo venga, pero ellos no van a entrar en el reino, porque nunca se arrepintieron y nunca consagraron su vida para Él. Todo ojo le verá. Eso está hablando de su eminencia segunda venida. ¿Sabe que en el arrebatamiento Jesús no va a pisar tierra? ¿Sabían eso? Que Él no va a tocar tierra cuando Él en las nubes. En su segunda venida Él va a tocar tierra. Él va a pisar tierra en su segunda venida. El arrebatamiento no. En el capítulo 4, cuando empezamos los jinetes de Apocalipsis, vamos a explicar si el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, después de la tribulación. Son 4 posturas teológicas ya: pre-tribulación, me-tribulación, post-tribulación, arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son la misma. Dice 4 posiciones. En esas 4 estamos parados nosotros uno. Todo el linaje de la tierra hará lamentación por sí. Amén. O sea, muchos de la gente, incluyendo gentes de la iglesia, que vienen a la iglesia, pero de vez en cuando, pero solo vienen un ratito, pero no tienen una vida, con Cristo. O sea, no son cristianos. Son personas que aparentan ser cristianos, pero no son, porque no hay evidencia de su conversión. Entonces, esa gente lo van a ver, pero no van a participar con Él. Yo no quiero que a usted le pase eso. Así que examine si usted es cristiano, busque más de Dios. 8, terminamos acá. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué significa soy el alfa? O sea, Él es el principio, el fin y de todo. Hermano, terminamos con la primera enseñanza de Apocalipsis aquí en el verso 8. La próxima vamos a ir desarrollando figuras, metáforas, como Juan describe. Hasta ahorita, ¿quién está hablando con Juan dando esos 8 versos? No, porque si no están captando la idea, yo estoy dando la enseñanza y ustedes no están aprendiendo. Hasta ahorita, en estos 8 versos, ¿quién está hablando con Juan? El ángel. Todavía Cristo no ha aparecido a Juan. Va a aparecer en los versos siguientes. Los primeros 8 versos, cuando Juan está en la isla de Patmos, aparece un ángel y le da testimonio acerca de lo que iba a ver a continuación. Pero hasta ahorita está hablando un ángel con Juan. Pero ya pronto aparecerá Jesús. Dijo: Juan, yo soy el que estuvo muerto, ahora vivo. Pero Juan no lo reconoció, dice que tuvo miedo. ¿Sabe por qué? Porque Juan lo vio cuando asesinó, pero dice que sus ojos eran como fuego. O sea, esas son figuras de la gloria de Cristo. Entonces, hermanos, hasta aquí terminamos. Leemos una vez. El principio y el fin, dice el Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué digo que es un ángel que está hablando? Hubiera dicho: Juan, yo soy Jesucristo, el principio. No. Dice el Señor. ¿Quién está diciendo que dice el Señor? O sea, el ángel oyó. O sea, Jesús le dijo al ángel: ve y dile a mi siervo Juan que está en la isla de Patmos. Entonces Juan trae el mensaje:
dice el Señor, el que es, le da descripción, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Capta la idea? Ahora sí, que Dios lo bendiga. Dale palma al Señor. Amén.